hablaba Xavier de esas realidades, vamos a tener a continuación la oportunidad de escuchar a los CEOs en un panel que precisamente va a marcar un poco esa estrategia de las grandes empresas y luego lo iremos derivando hacia otras. Esta mesa la va a moderar Ginés Martínez, que ya lo conocéis de la presentación. Ginés figura. Ginés es el CEO de Grupo Jumbo Tours y presidente de Green & Human. Ginés, adelante. ¿Dónde nos ponemos? ¿Dónde nos sentamos? Como queráis. No... Bueno, mientras se acomodan, os cuento yo una cosa para que entendáis el lío en el que estoy, ¿vale? Por un lado, tengo al presidente del Grupo Alpitur, que, como sabéis, es mi jefe. Por otro lado, tengo a Jorge Schoenberger, del Grupo Viajes Corte Inglés, que somos socios en un proyecto que se llama Contigo, y en cierta forma también es mi jefe. También tenemos a Gabriel Escarrel, como CEO de Meliá Hotel International, que también es presidente de Excel Tour, donde yo estoy en el comité ejecutivo, y en cierta forma es mi jefe. Y luego está Marco Sansavini como presidente de Vueling, que no es mi jefe, pero sin sus aviones no puedo volver a Mallorca, así que estoy metido en un pequeño lío. Entonces, bueno, yo estoy muy ilusionado con este panel, aparte de por poder contar con 4 figuras de este prestigio y de este peso del mundo del sector del turismo, sino además porque hemos seleccionado a personas que creemos que pueden aportar mucho contenido. Tenemos 4 ponentes, algo menos de 55 minutos, 2 españoles, 2 italianos y 3 preguntas. 3 preguntas para cada uno de ellos. Haré la pregunta, es un formato muy abierto, intervenir, participar, interrumpirme cuando queráis. Pero bueno, la idea es intentar abarcar lo que hemos hablado antes. El concepto de la sostenibilidad es muy amplio, intentar abarcar el máximo posible de este concepto. La primera pregunta, y si me lo permitís, pues empiezo por ti, Gabriel Escarrer. La primera pregunta es, en el sector de la sostenibilidad, que ahora estamos hablando tanto, o en el mundo de la sostenibilidad, más que en el sector, algo que te haya llamado la atención últimamente, algo que hayas visto, oye, esto es innovador, esto es nuevo, esto se podría replicar en nuestro sector, porque no tiene que ser necesariamente un ejemplo ni de Meliá ni de la industria. Algo que digas, esto es algo que me gustaría compartirlo. Pues, ante todo, muchas gracias por la invitación, la familia Molina y Ginés, como decías. Más vale que te portes bien porque estás ante amigos, pero respondiendo a tu pregunta, decirte que bueno, hay muchas cosas que hemos hecho y definitivamente tratándose en Meliá me gustaría hacer un poco de propaganda. Así que realmente algo para mí inédito y que ha marcado un antes y un después, por lo menos para nuestra compañía, es la inauguración de nuestro último hotel en Menorca, que es de emisiones cero. Es el primer hotel del grupo, de Menorca y de España, en donde compensa íntegramente las emisiones de CO2. Y esto abarca mucho más, como decía antes Manuel, que el aspecto de la ESG. Y atiende a una situación muy complicada que vivimos con el COVID. Entonces, me acuerdo perfectamente que después del mes de enero y febrero del 20, que fueron años récord para la facturación de la compañía, vino en marzo, lo que todos sabéis, y realmente fue algo que nadie podía esperar. Entonces, está claro que durante los primeros 3 meses, el primer estado de alarma, trabajamos en un plan de contingencia muy exhaustivo, de comité de crisis, en donde back to basics, como dirían los norteamericanos, el tema de la gestión de la tesorería, la salud de nuestro personal, la salud y la repatriación de nuestros clientes en los hoteles hacia sus lugares de origen. O sea, era tema muy táctico y muy de crisis. Pero al cabo de 3 meses, después de que, sin haber visibilidad alguna, pero ya se empezaba a normalizar la situación, pues fue un proyecto que ideamos todo el equipo directivo y además nos reuníamos en salones como este
en donde como estaban sin vender, pues aprovechamos las instalaciones que teníamos en los hoteles de Palma, ideamos entre todos lo que llamamos el proyecto del día después. Y el proyecto del día después todos éramos conscientes que cuando acabase la pandemia, pues íbamos a encontrarnos un ambiente muy competitivo, en donde éramos conscientes de que había una serie de hitos y una serie de avances muy importantes. Uno de ellos, definitivamente, es la digitalización, otro, los temas sociales, otro, sin lugar a dudas, el tema de la ESG, etcétera. Y empezamos a poner la casa patas arriba. Entonces, me acuerdo, en donde nos reuníamos todo el equipo directivo, estamos hablando de unas 52 personas, precisamente en un salón de un hotel y con unas distancias tremendas para mantener la seguridad, en donde dijimos que nos podíamos cuestionar todo como principio de orden, a excepción de la marca corporativa, a excepción de la visión que tenemos todos 2030 y a excepción de los valores. Pero después de eso nos tenemos que cuestionar absolutamente todo. Y la verdad es que salieron ideas muy interesantes. Revisamos todos los procesos, nos dimos cuenta de la cantidad de procesos que teníamos que tirar a la basura porque no añadían valor o no ponían al cliente como núcleo de la organización. Además, es lógico, cuando vas en un ciclo expansivo, donde estamos abriendo un hotel cada 15 días de media, entonces, en esas épocas de vorágine de crecimiento, pues quizá el back office y poner orden en la casa no se hace tanto. Y entre todas las ideas salió una que dijimos, bueno, el tema de ESG es extremadamente relevante, pero lo tenemos que tangibilizar más. Como sabéis, nosotros desde los últimos 7 años siempre hemos sido o medalla de oro o medalla de plata, el último año, en el Standard & Poor's Sustainability Index, que es un reconocimiento que realmente, como decía Xavi, pues nos interesa mucho porque al final es tangibilizar y poner de manifiesto todos los avances de la compañía. Pero queríamos ir un paso más y dijimos, bueno, vamos a llevarlo a uno de nuestros hoteles. Teníamos que aprovechar la reforma que íbamos a cometer en un hotel en Menorca. Menorca al final es patrimonio de la biosfera, es un lugar mágico. Y un hotel de más de 200 habitaciones, en aquel momento con 56 trabajadores, pues ha cometido una inversión de 34 millones de euros, lo hemos convertido en un Gran Meliá 5 estrellas de lujo, de 156 habitaciones con 140 empleados. Y dijimos, bueno, pues además de como decías, la E y llevarlo al hotel a compensar todas las emisiones, y eso ha supuesto una inversión, estamos hablando de unos 4 millones de euros del total que he comentado. El siguiente paso es cómo, además de compensar, queremos hacerlo que sea positivo al medio ambiente. Entonces, en la instalación de placas fotovoltaicas, pues estamos produciendo más de lo que necesita el hotel, con lo cual estamos suministrando la red, estamos ayudando a proyectos de reforestación en la zona, etcétera. Pero dijimos, bueno, además de la E, vamos a trabajar en aspectos de la S y de la G. Y en la S, pues, como comentaba también además Xavi en su exposición, pues hacer partícipe a la comunidad de todo lo que ha supuesto este hotel. Entonces, nos trajimos para lo que para mí es el mejor restaurante de Menorca, que es Semaradó, en Ciudadela. Nos trajimos la mayor referencia de gastronomía de la zona, que es Joan Canals, con su concepto gastronómico Ulises, la cerveza Ulises. Hicimos más del 92% de las materias que se consumen en el hotel es de kilómetro cero, con lo cual llevamos, no sé si al límite, pero realmente es una best practice. Y hubo muchos de estos temas que, bueno, hicimos un acuerdo con la Galería de Arte que está en la Isla del Rey o con un fabricante de yachts menorquín para que tengan experiencias con nuestros clientes. Entonces, al final decir, oye, ¿cómo hacemos partícipe para que esa riqueza se distribuya en toda la comunidad y todos hagan partícipe? Y el cliente, cuando venga, pues respire Menorca desde el primer momento. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos del resultado y lo queremos extrapolar a otros hoteles. Pero para mí es algo que me siento muy orgulloso porque es por primera vez tangibilizar al máximo todo el compromiso de ESG de la compañía en un único hotel. Desde luego es ESG a 360 grados y además luego yo creo que todos los que estamos en el sector lo hemos visto, ha sido un éxito de hotel. Enhorabuena. Gracias. Marco, en tu caso, algo muy innovador o algo que te haya llamado la atención. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Ginés, enhorabuena, Manolo, por el evento, que creo que centra absolutamente una parte fundamental de nuestro plan estratégico y de todo nuestro sector en realidad. Yo creo que claramente la aviación, como sabéis, constituye el 2,4% de las emisiones y el reto enorme es que todo el mundo pueda visualizar la aviación sostenible cuando todavía estamos en una fase de la aviación
en la cual todavía una descarbonización completa no existe. Entonces, proyectar ese plan y hacer que todo el mundo lo apoye y no vea en la aviación un enemigo de la sostenibilidad, sino un actor fundamental para conseguir una movilidad sostenible a futuro. Yo creo que hay ejemplos concretos que ayudan muchísimo a entender cómo esto se está produciendo y cómo el compromiso que muchos actores de nuestro sector están teniendo se está traduciendo en cosas concretas que empiezan a visualizar y que dan ejemplos, como tú decías. Como sabéis, el grupo al cual Vueling pertenece, IAG, es un grupo que pretende liderar esta dirección. Tenemos el compromiso, hemos sido el primer grupo de aviación de compañías aéreas a comprometerse a llegar en 2050 a Net Zero Emissions y ya tener en 2030 el 10% de nuestro carburante que sea un carburante sostenible. Y son pero horizontes temporales largos. Entonces, otra vez, ¿qué está pasando a corto plazo para que ya el consumidor y también las entidades reguladoras puedan ver que ya este camino es sostenible ya en el corto plazo? Y quizás un ejemplo que nos ayudó muchísimo a concretar cómo esté cerca ya empezar a tener pasos concretos fue hacer una prueba juntos con los primeros productores de combustibles sostenibles y con Eurocontrol, que gobierna el tráfico aéreo en Europa, para simular lo que sería de verdad una situación en la cual existiera llena disponibilidad de carburante sostenible y llena posibilidad de maximizar la utilización del espacio aéreo en Europa. Como sabéis, el espacio en Europa está gestionado cada uno por su lado. Cada país gestiona su espacio aéreo. ¿Y qué significa eso? Que un avión, para ir de un lugar al otro, pasa como de casilla a casilla de un país al otro y en lugar de hacer el trayecto más directo, más rápido, termina para hacer un trayecto mucho más largo simplemente porque pasa por cada uno de los gestores. Y no se optimiza el total de la ruta, sino cada uno optimiza la utilización de su propio espacio aéreo. Simplemente la posibilidad de gestionar el espacio aéreo como una entidad integrada, única europea, permitiría ahorrar el 10% de las emisiones de carbonio de toda la aviación europea, que es brutal. Hablamos de 80 millones de toneladas de CO2. Y entonces hicimos un test. Lo que hicimos con Eurocontrol, en ocasión de un evento de la Comunidad Europea en Lyon, organizamos un vuelo, Barcelona-Lyon, en el cual empezamos a poner juntos todos los elementos que en un futuro próximo se podrían combinar. Es decir, la máxima utilización posible de carburante sostenible, en este caso producido por parte de Repsol, aquí en Tarragona. En segundo lugar, con Eurocontrol, eligiendo el rumbo más directo entre Barcelona y Lyon. Y en tercer lugar, utilizando el avión de última generación que reduce al máximo las emisiones frente a los aviones de antigua generación. El resultado fue una reducción de las emisiones del 72%, un vuelo redució las emisiones un 72% frente a un vuelo normal. Y la mayoría de eso, es decir, una mitad de eso fue el carburante sostenible y casi un 20% fue la utilización del espacio aéreo. Para daros una idea, en lugar de tardar 1 hora y 20 minutos entre Barcelona y Lyon, tardamos 52 minutos. De hecho, el avión llegó y estaba ahí esperando y nos dejaron aterrizar porque habíamos llegado muchísimo antes del tiempo previsto. Entonces, en 52 minutos, en lugar de 1 hora y 20, significa una gran parte de este ahorro. Para nosotros eso fue un elemento clave porque demuestra que el día que seamos capaces de vincular todos los gobiernos para apoyar una gestión eficaz de los espacios aéreos. El día que vamos a tener la producción de carburante sostenible que sea suficientemente amplia y asequible en términos de costes para poder ser utilizado en vasta escala y en el momento que tengamos todos los aviones de la renovación completa de la flota, ya estaríamos en este rumbo que hemos diseñado para acercarnos al objetivo del 2050. Muy interesante. La verdad que uno de los, o el título del panel es Retos y Realidades, y yo creo que esto demuestra que los retos no solamente pasan porque las empresas tomen esa responsabilidad, sino porque se junten muchas, como has dicho tú, vehicular las voluntades de muchas entidades. Gabriel, te he visto tomar notas de lo que decía Marco. ¿Nos compartes tú algo que hayas visto y que hayas encontrado que digas esto es digno de mencionarlo?
gracias. Me mandó, tiene que estar en Barcelona a las 11:30 del... y de que estoy, entonces, muchísimas gracias. No, quiero decir que a mí lo que me fascina por fin es que se hable de este tema y que tengamos días como hoy. Yo cuando empecé con esta cosa estaba todavía al inicio de la universidad, empezamos con los amigos a producir paneles solares y la gente nos pensaba que estábamos completamente locos para calentar el agua. El petróleo estaba en $10. La ecuación económica estaba totalmente quebrada, no tenía ninguna justificación económica para hacer lo que estábamos haciendo. Pero desde ahí yo creo que he vivido esta temporada primero de entender que había un problema y por gente como nosotros que trabaja en el turismo, los italianos les gusta sobre todo playa y palmeras, entonces proteger y mantener este patrimonio a nivel mundial creó una prioridad. Pero esa sensibilización al inicio ha sido un tema que todavía nos está costando. Yo estoy en varios consejos de administración, estoy con gente, tenemos una empresa mucho más pequeña que Vueling, pero con 15 aviones en nuestro grupo. Veo todavía demasiada gente, también a nivel de mando, de responsabilidad, que considera todo esto un ejercicio, una moda. Y esto yo creo que es el problema con el cual tenemos que luchar, porque demasiada gente todavía no ha entendido que esta es vida o muerte. Cuando vemos la infiltración químicas del terreno, la fuente de agua, cómo la polución ha entrado, como los microplásticos en todos los peces que comemos, digamos, puedo aburriros toda la tarde de los problemas que tiene el mundo y que prácticamente muy poca gente, un grupo elegido de gente está preocupado por este tema. Yo creo que ahora estamos empezando a que una parte de la gente entienda que esto es un problema. Claramente hay que forzar con las regulaciones, con las normativas, con las leyes, pero eso es un poco... es una contribución, no es de la determinación. La determinación hay que convencer a la gente que es un problema, empezando con las escuelas. Nosotros hemos hecho un programa enorme para los niños entre 5 y 10 años, produciendo un kit que explica todo el tema ambiental, con los profesores de la primaria, maestros de las primarias, haciendo juegos que explicaban todo el efecto de esto, porque yo creo que es un tema de educación. Vemos demasiada gente que tira basura, demasiada gente, no hay ningún respeto por el ambiente. Entonces ahora estamos en un tema, yo creo que empezamos a sensibilizar, gente que empezamos a educar. Yo espero que dentro de 15 años esto no será un tema. Dentro de 15 años espero que esto no será, nos reuniremos para hablar de otros temas, pero que será tan dentro de nuestra DNA, de la gestión de las empresas, de los hospitales, de las escuelas, que esto será un tema, no sé, como los móviles ahora, nadie habla de móviles porque lo tenemos todos y hacemos así, ¿no? En ese sentido yo creo que el COVID ha sido un daño tremendo, porque sobre la parte material, técnica, plástico, no plástico, los carburantes, hemos vuelto al carbón, hemos vuelto a muchos temas. Creo que hemos perdido un poco de tiempo. El plástico monouso, ahora con la higiene obligada por el COVID, hemos vuelto a los plásticos monouso. Habíamos hecho una guerra en nuestros hoteles para quitar los plásticos, ahora hemos vuelto. Entonces digo, esto va a... Pero tenemos que tener la visión muy determinada, muy segura e insistir, porque esto no es un tema de un día. Recuperar un ambiente sano como probablemente antes de la invención del plástico, diría que eso ha sido un poco. Se inventó el plástico sin pensar cómo se podía luego disponer de ello, ¿no? Y eso ha sido para mí un problema porque lo encontramos en todos los sitios, lo encontramos en las Maldivas, lo encontramos, es de verdad un problema serio. Pero digamos, lo que encuentro ahora es que por fin hablamos, por fin actuamos de una forma inteligente y hay que seguir con mucha determinación. Perfecto. Jorge, tú desde tu visión de Grupo Viajes El Corte Inglés, algo que hayáis observado últimamente que os haya parecido realmente disruptivo. Bueno, buenas tardes, Manolo. Muchas gracias también por invitarnos al foro. Moltes gràcies a tots. Buenas tardes, que sos de aquí de Barcelona. Y bueno, voy a intentar ser un poco más breve porque si no nos vamos a
a comer en los 45 minutos, ¿no? Yo Gracias, quería destacar dos cosas. Gabriel, Una un poco- esto es para nosotros. Uno un poco en clave externa y uno un poco en clave interna. Yo creo que me gusta más hablar de fuera que de casa. Un poco en clave externa, lo ha comentado Gabriel, y yo creo un momento ahora en su última intervención. Yo creo que ahora, después de COVID y con todo lo que estamos viviendo, desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista social, creo que ahora estamos en un momento muy único. Ahora, donde estamos estos días que estamos viviendo y estos meses, creo que la sociedad nos estamos jugando mucho. Y creo que es un momento donde los temas de ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, creo que están en el top of mind, ¿no? en la prioridad de todos los ciudadanos, de que es realmente una cosa importante. No es una cosa de marketing, para que las empresas utilizan para lavar su imagen y ganar más dinero, sino que creo que la sociedad está tomando conciencia de que esto ahora nos la estamos jugando, que esto va en serio. Es decir, oye, esto era la Agenda 2030, que cae muy lejos, pero es que ahora va muy en serio, ¿no? Entonces yo creo que es un momento muy especial, es algo que creo que la sociedad lo ve como algo muy especial y muy importante. Tenemos sensación de urgencia también y además la Unión Europea concretamente pues ha puesto mucho dinero en la mesa pues para intentar entre todos pues ayudar a tener un planeta más equilibrado y una sociedad más equilibrada, ¿no? Entonces yo destacaría la importancia del momento. Yo creo que estamos viendo en estos días, hablamos mucho del CO2, pero bueno, la huella de carbono, tú, Xavier, te lo sabrás mejor que yo, pero creo que en Europa somos la región del mundo como más responsable. De hecho, el 10% de la huella de CO2, los culpables somos los europeos, pero en el país, en el mundo viven bastantes más miles de millones de personas, ¿no? Entonces, hablamos mucho de la huella de carbono, que está muy bien, y que tenemos que seguir trabajando en el tema de todos los sectores, pero yo creo que tenemos que poner como mínimo, el mismo esfuerzo, como mínimo, en la parte social. Yo creo que estamos en un momento donde claramente, por muchos motivos, la sociedad se puede estar desequilibrando. Creo que hay muchos intereses por parte de gente de que esto sea así y creo que tenemos una responsabilidad todos los dirigentes en el ámbito privado, en el ámbito público, por evitar que esa capacidad de influencia que tenemos los ciudadanos y las empresas, que tenemos ciudadanos en nuestra responsabilidad, pues que actuemos, porque si no lo hacemos, alguien lo va a hacer por nosotros, lo cual yo creo que puede ser un problema gordo, ¿no? Entonces yo creo que es un momento ideal, tenemos que hacer cosas y no porque nos lo diga la Agenda 2030, sino porque creo que si no la hacemos, la sociedad, las empresas y los ciudadanos, alguien lo va a hacer por nosotros, lo cual para mí es muy peligroso. ¿Te refieres a legislación? Me refiero al riesgo que estamos viendo los populismos, etcétera, que yo creo que es un riesgo social y muy importante, ¿no? Y eso es porque la sociedad no nos hemos movilizado de forma suficiente, ¿no? Pero más allá de este comentario filosófico, entonces, yo creo que las empresas tenemos que aprovechar el momento, y en clave interna, yo creo que lo más importante es conseguir, todos que tenemos pues, mucha gente trabajando con nosotros y muchas relaciones externas, que intentemos ver cómo hacemos cosas que tengan mucho impacto. Y para empezar, y esto yo creo que estoy muy contento, llevo poco tiempo en el Corte Inglés, en viajes de Corte Inglés, pues una cosa que hemos hecho es nuestra agenda de ASG, la hemos compartido con todo el equipo, con las 6.000 personas que trabajan hoy en el grupo de viajes, y hemos pedido voluntarios de personas en la organización, en cualquier nivel, que les haga ilusión pues ayudar a que como grupo tengamos más impacto en materia social y en materia medioambiental, ¿no? Y la verdad es que el éxito ha sido enorme, hemos tenido que parar, de momento tenemos 23 personas que se han apuntado al equipo digamos, de ASG a nivel global, en todos los negocios, en todas las geografías, y eso es lo que nos permite. Es una agenda que estaba un poco dibujada en el papel, hacerla live, hacerla de verdad, porque todo ese equipo de personas se reúnen cada semana e identifican maneras de mejorar esa agenda de actividades que podemos hacer y ver cómo implicamos a mucha gente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la clave interna en el grupo de viaje del Corte Inglés y en general en todo el Corte Inglés. Creo que hemos conseguido que la agenda de ASG forme parte del sentido que le dan las personas para ir a trabajar, que es otro reto que tenemos en la sociedad, darle el sentido a la gente para que vaya a trabajar, ¿no? Y al menos nosotros hemos descubierto que este ángulo, ¿verdad, Susana, que estás liderando este área? Creo que a mucha gente le da sentido ir a trabajar porque ven que nos preocupamos por la sociedad y por el equilibrio, digamos, del planeta, ¿no? Entonces, yo creo que esa movilización interna
es lo que nos da más ilusión a todos los que estamos en este grupo, porque creo que vamos a hacer grandes cosas. Luego puedo dar algunos ejemplos, pero creo que vamos a hacer grandes cosas, ¿no? Y sumando, que eso para mí es lo más importante, sumando a las 6.000 personas / familias que trabajan con nosotros, sumando por los 8 millones de clientes que cada año viajan con nosotros por negocios o por vacaciones, sumando los más de 1.000 socios comerciales que tenemos, como Vueling, como Alpitur o como Meliá, los más de 50 gobiernos con los que trabajamos para desarrollar destinos y con toda esta gente, pues hacer cosas de mucho impacto. De mucho impacto. Y las cosas de impacto son las cosas que la gente hace porque se las cree. Claro. Y que implicas a la sociedad civil, ¿no? Yo creo que eso es la clave. Al menos nosotros, en clave interna, es lo que yo destacaría más, que creo que tenemos un motor que hemos armado que nos va a dar mucho impacto en la sociedad. Perfecto. Yo me quedo con dos cosas que has dicho. Una, que para mí es una realidad innegable. Todo lo que no hagamos de modo voluntario nos va a llegar por imposición, porque no podemos darle la espalda a una realidad que es innegable. Y la otra, que creo que la sostenibilidad es un gran engagement para los equipos. Las generaciones más jóvenes, con esto no quiero decir nada, pero las generaciones más jóvenes vienen con una conciencia social cada vez más fuerte. Y el que ver que trabajan en un entorno que se preocupa por esto, yo creo que va a facilitar el engagement. En cualquier caso, como Marco ha sido quien realmente ha respondido más a mi pregunta sobre la innovación, porque ha respondido lo que os ha dado la gana, voy contigo, Marco. Terminamos hipotizando que los italianos son más disciplinados de los españoles. Sí. Yo creo que nos atrevemos mucho con esto. Sobre lo que comentabas, que me ha parecido una experiencia muy innovadora, has comentado algo que creo que es importante. Existe el SAF, ¿vale? Que creo que tú mejor que nadie nos puedes explicar lo que es y sobre todo por qué no tiene una mayor implantación ahora o por qué no está ya 100% funcionando cuando realmente a lo mejor pues sí estamos preparados para que esté. Sí, es una demanda que tiene un perfil técnico, pero es fundamental entender qué está pasando ahí para valorar dónde va el futuro. El SAF, que es Sustainable Aviation Fuel, no es nada más que un carburante producido al momento actual, generación 1 del SAF, desde residuos naturales o aceites utilizados, ya usados. Es decir, se utilizan esos para producir después un carburante y entonces esta manera permite, siendo productos ya generados, de reducir la huella de carbono en media con esta tecnología hasta un 80%. Eso pero es una primera generación, un primer nivel de SAF. Hay un segundo nivel donde ya se utilizan residuos plásticos o otros aceites, por ejemplo, o otras materias orgánicas, por ejemplo, vegetales, que permiten ampliar muchísimo la capacidad de producción de estos carburantes. Y hay una tercera fase que ya tecnológicamente empieza a ser posible, pero que es la más costosa y difícil de implantar a nivel industrial, que es lo que se llama el e-fuel, es decir, producir un carburante sostenible sintético que consiste en traer el CO2 desde la atmósfera y traducirlo y transformarlo en carburante, sacando desde la atmósfera mismo del CO2. Entonces eso se hace a través de un proceso químico que existe técnicamente, pero es extremadamente ineficiente y costoso para producir el carburante. ¿Cuál es entonces el reto? No es la producción, es decir, la viabilidad técnica, la posibilidad técnica de producir, porque ya existe esta posibilidad técnica. Es el volumen de producción que se puede generar y el coste relativo. Al momento actual, solo el 0,1% de las necesidades de carburantes sostenibles o de carburante en general se pueden producir con carburantes sostenibles. Es decir, no hay más que producción de un 0,1% de la producción teórica necesaria. Lo bonito de este carburante es que no necesita motores diferentes. No estamos hablando de la etapa siguiente, que sería empezar a tener aviones que tienen una generación y motores que funcionan con otras formas, como por ejemplo el hidrógeno, que ya son aviones y que entonces utilizan ya formas eléctricas de generar energía, que ya, es decir, pertenecen a una nueva generación tecnológica de aviones, de los cuales se puede hablar, puede ser alrededor de la década que va a venir, entonces entre el 35 y el 40. Entonces, lo importante es
considerar que ya entonces esa producción existe y solo se trata de industrializarla y de abaratar su producción para que pueda sustituir el otro carburante. ¿Y cuál es el reto? Que ya hay gobiernos como el gobierno americano o el gobierno del Reino Unido que han entendido que eso es el futuro, no solo en puro términos de necesidad, sino puede ser un futuro tecnológico y de desarrollo industrial, de liderazgo en el mundo, y que empiezan a financiarlo. Entonces dicen, llaman al Repsol de Estados Unidos y le dicen, bueno, siéntate aquí, te doy X millones y juntos lo que vamos a hacer es una implantación y empezamos a producir. Para daros solo una idea, nosotros en Europa vamos a necesitar, para tener el compromiso que se está tomando la aviación en Europa, que es inferior a lo de IAG, estamos hablando de un 5%, nosotros tenemos un 10%, necesitará tener 30 plantaciones para producir el carburante necesario. Entonces, o esto se empieza a financiar y a desarrollar, o vamos a llegar tarde. Entonces, solo se trata de sensibilizar todos los actores para llegar hasta ese punto. Perfecto. Gracias, Marco. Gabriel, yo sabes que te he perseguido hasta la saciedad, hasta el límite que marcaba la ley, para que estuvieses hoy aquí. Y lo he hecho porque yo recuerdo en el COVID, y permíteme que cuente algo privado, pero recuerdo en el COVID que en mitad de la pandemia teníamos una reunión y tuvimos estábamos esperando y tuvimos una conversación contigo y con José Luis Soledad de Celturi, y me decías, lo que más me duele es ver cómo esta pandemia nos ha hecho retroceder muchísimo en materia de lo que teníamos ya avanzado en los hoteles. ¿Nos cuentas un poco cuál ha sido la reacción a esto y cómo habéis conseguido corregirlo? Porque además me consta, porque soy muy usuario de vuestros hoteles y me consta que es así. Voy a ir al grano porque si no veo que nos castigas, entonces voy a ir directo al grano. No, efectivamente, durante los meses tan difíciles, yo siempre decía que a mí había dos cosas que me quitaban el sueño. Yo estaba convencido que esta empresa iba a salir reforzada, pero las dos cosas que me quitan el sueño es, uno, lo que yo llamaba la moral de la tropa. Yo veía que es verdad que había una incertidumbre, había cero visibilidad y que tenemos 49.000 empleados que de alguna forma había que arroparles y que se sintiesen que alguien velaba por ellos, velaba no solamente por su seguridad y sino por su puesto de trabajo y porque que estuviesen bien a gusto con nosotros. Y el otro tema, que es el que tú has comentado, es el tema del retroceso en determinados aspectos, y uno de ellos era el plástico. ¿Por qué? Porque la compañía lleva 5 años en donde ya habíamos eliminado el plástico de un solo uso y de repente llegabas a los hoteles y había plástico por todo. Bueno, de hecho, algunos hoteles incluso peucos que de plástico para entrar, y decía, ¿estamos locos o qué? Pero guantes de plástico para los buffets, después los buffets eran tarrinas de plástico con porciones individualizadas, ibas a la habitación del hotel y decías, oye, ¿qué pasa? El mando a distancia cubierto de plástico, había muchísimo, y decíamos, oye, pero a veces, y es verdad, que es bueno dar un paso atrás para coger impulso y adelantar 3 pasos. Entonces, ¿qué ha pasado? Una vez que ya se ha normalizado la situación, gracias a Dios, pues hemos eliminado no solamente todos los plásticos, sino mucha cartelería que teníamos en los hoteles. Teníamos demasiados papeles y ahora con los códigos QR no lo han eliminado. También en las áreas nobles, en los buffets, en los restaurantes, etcétera, donde las cartas hoy en día son digitales. Todo el tema de los procesos de check-in y check-out, en donde ya hemos digitalizado más la experiencia con el cliente y hemos evitado mucho papeleo. Aún sigue habiendo, hay temas relacionados con la normativa española en donde el cliente se tiene que registrar y tiene que dar su DNI o su pasaporte, pero ha habido muchos avances. Entonces, en este tema es verdad que durante 16, 18 meses retrocedimos, pero creo que hoy hemos avanzado en este tema, probablemente lo que no hemos avanzado en 2 o 3 años. Con lo cual, sí, hemos dado un paso atrás para dar 3 pasos para adelante, y el tema social, gracias a Dios, y luego se ha visto, una vez que se ha reanudado el negocio, pues la necesidad de fuerza laboral cualificada, y es una rara avis. Entonces, aquellas empresas que se han cuidado por el empleado, aquellas empresas que, como decía Jordi, oye, que el empleado tiene una afinidad porque hay unos valores, hay una cultura de ESG, porque, oye, me siento a gusto con esta empresa, que
apuesta por las personas, apuesta por la sociedad, apuesta por el medio ambiente, pues yo creo que han salido reforzadas, sabiendo que hemos tenido dificultad para encontrar mano de obra en todo el sector, porque de la noche a la mañana se ha reactivado un sector con una velocidad de vértigo, y yo hablaba siempre de la famosa recuperación en V, cuando estaba totalmente cerrado. Pero es verdad que aquellas empresas en donde el cliente empleado tenía más afinidad, ese sentimiento de pertenencia, porque, oye, al final trabajo con un propósito, ese propósito lo comparten las empresas, han sido las que se han descapitalizado menos y han sido atractivas para captar talento y otra vez reforzar sus plantillas. Okay. Jorge, tenemos tiempo para dos preguntas. Solo para hacer un comentario, yo creo que ha sido un elemento decisivo lo que tú dices, también de España frente a otros sistemas europeos. Es decir, si vemos a la recuperación en España, destaca la capacidad de recuperación que ha habido el sistema país, y claramente el sistema de los ERES ha sido un elemento de gran... Pero lo que decía George, que decía ahora Gabriel, es fundamental. Es decir, la capacidad que hemos tenido de retener el talento para después, al momento de la reactivación, poder apoyarnos en eso, ha sido fundamental para el nivel de servicio que estamos proporcionando ahora, donde tenemos, por ejemplo, si miras a los niveles operativos, son los mejores que hay en Europa, están en España. No puedo estar más de acuerdo contigo, Marco. La verdad que levantar un gigante cuando se cae, pues todo el mundo pensaba que era muy lento, y sin embargo España yo creo que en esto ha sido un ejemplo. Jorge, decía, tengo tiempo para dos preguntas. El Corte Inglés, el grupo al que pertenece el grupo Viajes Corte Inglés, es un líder de distribución indiscutible en España, una de las marcas más sólidas y además disruptiva. Yo siempre recuerdo pues cuando tú llegas en febrero a casa muerto de frío y pones la tele y te dice ya es primavera en el Corte Inglés, ¿no? Muy bien. Has hablado, cuando estamos todos hablando de ESG, tú has hablado de ASG. ¿Nos cuentas qué es la ASG y qué esperáis que os traiga el grupo Viajes Corte Inglés? Bueno, ahora hemos lanzado la campaña Crucero Fantástico, no os lo perdáis, por cierto. Que hay dos anuncios, especialmente el de chicas, que creo que os va a gustar mucho. Es diferente, no sé si lo habéis visto, es muy diferente. Y os recordar alguna serie muy conocida en televisión, a las chicas y a las mujeres, muy conocida. Hemos intentado ser un poco atrevidos, pero bueno, volviendo a la pregunta, la S y la G, ¿no? Entonces, empezaría por la S, que la parte social para nosotros es una cosa que es, digamos, como fundamental, porque, como decía en la parte introductoria, ¿no? Si no tienes una sociedad justa, equilibrada, es que al final no habrá sociedad y no hará falta el planeta, porque no habrá nadie en este mundo, ¿no? Entonces, la S yo creo que es muy, muy importante. Entonces, básicamente lo que hemos hecho este año es actualizar un poco lo que ya tenía el grupo Corte Inglés y también lo teníamos cada uno de los negocios, como el de viajes, que era el plan un poco, se llama de igualdad, la palabra igualdad a mí no me gusta mucho, pero bueno, el plan un poco del contrato social, ¿no? De cómo hacer que el entorno de trabajo para todas las personas que trabajen, al margen de todas las características que tengan las personas, pues un entorno agradable, fácil, con igualdad de oportunidades, respeto, equilibrio en la compensación. Entonces, hemos actualizado eso y creo que ha sido un gran éxito a nivel de grupo y especialmente también en nuestro grupo de viajes, ¿no? Lo hemos trabajado el equipo de dirección, también con la parte social, que he visto aquí algunos compañeros de la parte social, y juntos creo que hemos llegado a un acuerdo que hace que todas las personas que trabajan en nuestro grupo se sienten bien, con igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. ¿No? Dicen que si no hay calidad interna, no hay calidad externa. Entonces, para poder dar calidad externa, tienes que tener una casa bien ordenada, ¿no? Entonces, yo creo que en esa materia hemos avanzado mucho. Creo que tenemos un plan, digamos, un contrato social muy avanzado, que sería bueno que lo leáis alguno, creo que es muy avanzado, la verdad. Y eso nos da tranquilidad en el frente interno y cada día pues, nos obsesionamos porque eso funcione y aplique, ¿no? Y luego, en materia externa, estamos también intentando ensanchar. Nosotros, como decía, trabajamos con muchos clientes, pero siempre hay clientes que te dejas fuera. Y aunque nos parezca que estamos aquí, pues hay gente que tiene problemas visuales, gente que oye poco, gente que tiene alguna minusvalía. Ahora no sé la palabra correcta porque esto nos hacen cambiar tanto las palabras que no sé cuál es la correcta, ¿no? Pero una persona que desgraciadamente pues, tiene alguna minusvalía, que ahora la palabra técnicamente correcta la verdad es que no sé cuál es, pues le tenemos que ayudar a que sea feliz viajando, ¿no? Y si miras las oportunidades que hay para viajar, pues no hay muchas. Una persona que necesita que en la habitación haya una ducha y que no haya una bañera porque le cuesta mucho levantar las piernas, se puede patinar, resbalar, etcétera, o que necesita que en el ascensor pues puedas identificar cómo ir a la planta 3 o la 2, pues no existe. Entonces hemos firmado un acuerdo que estamos súper contentos con Predif,
que es una de las asociaciones más importantes de personas con algún tipo de minusvalía. De manera que vamos a poner un equipo dedicado para atender a cualquier persona que tenga cualquier minusvalía, un equipo de call center, digamos, por teléfono. Vamos a hacer una selección de todos los productos que tenemos, todas las experiencias que tenemos, digamos, específicas, caracterizada para personas que necesitan, que tengan algunos requerimientos especiales. Va a haber una oferta preseleccionada para colectivos, digamos, que necesiten alguna ayuda especial. Y va a ser, creo que vamos a ser los primeros que lo vamos a hacer. Y luego también, fuera del acuerdo de Predif, más en genérico, estamos trabajando para ver si en enero lo podemos tener listo, pues esto no es fácil, tenemos que trabajar con nuestros socios de producto también y nuestros propios tour operadores, para identificar en nuestro site, vamos a tener un site específico con experiencias que podamos poner el sello, que vamos a ver cómo lo hacemos, porque esto es muy delicado, para que nadie se enfade, que son experiencias respetuosas con la sociedad, respetuosas con el medio ambiente, y vamos a hacer una selección de experiencias que de alguna manera el consumidor que tenga sensibilidad por estos temas pueda ir. Intentaremos nosotros acreditar dentro de lo que podamos hacer, siendo realistas, pero intentar poner unos ojos un poquito de qué experiencias son más respetuosas con la sociedad, en las comunidades donde opera, sea un viaje al sitio que sea, por el medio de transporte, la huella de CO2, etcétera, etcétera. Entonces son tres cosas en la parte, digamos, más social, pero también medioambiental, ¿no? Y la G de gobernanza, lo he dicho antes, ¿no? La gobernanza de este tema de ESG es una gobernanza de nuestro grupo colectivo. Hay un grupo de personas súper ilusionadas que con unas directrices muy básicas lo van alimentando cada día y con un impacto, creo que bastante potente. Perfecto. Gabriele, ahora hablo con conocimiento de causa porque yo formo parte de tu equipo en el grupo Alpitur. Y sé que uno de los temas que muchas veces dejamos aparte cuando hablamos de sostenibilidad, que es la parte de huella social y la parte humana, que hoy estoy contento porque todos la habéis mencionado, con lo cual quiere decir que se está insertando cada vez más en el discurso de la sostenibilidad. Pero yo sé que el Grupo Alpitur en esto es un referente, en Italia por supuesto, pero también en sus compromisos y en los compromisos a los que obliga, entre comillas, a sus directivos para ejercerlos. ¿Nos cuentas un poco en materia humana, en materia social, las políticas del Grupo Alpitur? Sí, yo estoy de acuerdo con Jorge que la, digamos, felicidad interna se refleja en la calidad percibida externamente, sobre todo cuando estamos hablando de servicios, porque probablemente en la industria no es tan claro este pasaje, pero cuando hablamos de servicios, de call center, de atención al cliente, etcétera, etcétera, tener un equipo motivado y contento es marketing, se transmite, se vive, se transmite externamente, la gente lo siente. Entonces, nos vemos desde cuando llegué al Alpitur, que hoy este año tiene 75 años, entonces cuando hablo de algo nuevo me dicen siempre que siempre hemos hecho así en los últimos 70 años, entonces siempre es una guerra. Pero, por ejemplo, tenemos muchas personas en el call center, y muchas personas en el call center son mujeres. Muchas mujeres tienen niños o tienen situaciones familiares complejas. Entonces, ahí que 3 años antes del COVID empezamos con este Smart Working, es decir, ayudábamos a nuestras empleadas a montar un pequeño despacho en casa, proporcionando una mesa, un sistema informático y poder transformar un rincón de la casa en un puesto de call center. Y esto entonces fue una revolución, porque claramente esto permite con primero recortar el tiempo de traslado desde el domicilio al lugar de trabajo, que en algunos casos podría ser hasta más de 1 hora para ir y más de 1 hora para volver. Se gana 2 veces de vida al día, que es fundamental. Y luego tener un equilibrio familiar mucho mejor. Esto fue sí que cuando llegó el COVID todo el mundo se tuvo que transformar en Smart Working. Teníamos el sistema ya previsto, teníamos todo el mecanismo, era solo un tema de cantidad, aumentar la cantidad del sistema, pero el sistema existía. Yo creo que en las empresas hay que, esto lo defiendo desde hace años, hay que tener siempre un salario emocional. No, y estos años lo demostrará aún más, que no es solamente un tema de dinero. De hecho,
cada día que estamos entrevistando personas nuevas para incorporarlas, la primera pregunta siempre es, ¿puedo trabajar desde casa? ¿No? Que la primera pregunta hace años era el sueldo, la posición o la posibilidad de carrera. Ahora es, ¿puedo trabajar desde casa? Esto es una revolución. Entonces hay que construir estos mecanismos que permitan a la gente estar involucrados en un proyecto. Y esto es muy importante y estos temas de trabajar de esta forma ha ayudado mucho. Luego hay muchas iniciativas que hacemos. Yo creo que no hay la solución. Hay miles de pequeñas cosas que hacen que al final se crea un ambiente de trabajo más favorable. Por ejemplo, es notorio en casa que nuestros hoteles en Zanzibar, en Madagascar, hemos seguido pagando los sueldos durante el COVID. Sacrificio importante para Alpitur, pero calculamos que cada empleado nuestro en África mantiene con su sueldo alrededor de 8 o 10 familiares, considerando las centenares de personas que trabajan con nosotros en África, eran miles las personas que podían haber sufrido hambre de verdad, porque en estos países la situación es difícil. Eso ha sido algo que gustó mucho a todos los empleados del grupo, no solo los africanos, pero también a todos los niveles. Creo que es un esfuerzo que muy a menudo estamos mirando la EBITDA, estamos mirando las ventas, estamos mirando temas que son importantes para los accionistas, pero la responsabilidad de las grandes empresas va más allá y yo creo que tenemos que trabajar en ese sentido cada día más. Muy bien, fantástico. Pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. De nuevo agradeceros mucho a los 4 que hayáis participado, que hayáis compartido. La apuesta por la sostenibilidad de vuestras compañías es clara y evidente y además creo que es un buen ejemplo para las empresas de toda la cadena de valor que ven que si los grandes apuestan e invierten en esto, pues será porque tiene un sentido. Y además aprovecho para introducir un nuevo concepto que vamos a presentar dentro de muy poco, seguramente pues lo haremos en primicia en Hosteltour, que es la generación S. Cuando lo leáis, porque no puedo contar mucho más, hoy es un teaser, pero cuando lo leáis seguro que entenderéis lo que digo. Sois generación S. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que ese sea de sostenibilidad y no de senior. Muchas gracias, Jorge, Gabriele y Marco, y Ginés, por supuesto. Yo quería poner en valor, nosotros a este panel le habíamos llamado retos y creo la visión de los CEOs. Y querría agradecerles, ahora aprovechando que salen, a los 4 de verdad que hayan podido encontrar un momento en la agenda, porque realmente después del reto viene el compromiso. Y ellos han demostrado, viniendo hoy aquí, pues que ese compromiso va más allá.